Lillian, estás exagerando. Es solo otro viaje de negocios. La voz de Bradley sonaba seca, casi mecánica, mientras sus dedos bailaban sobre el teclado del portátil sin siquiera levantar la vista. El tono desdeñoso fue como un cuchillo que retorció algo dentro de mí, pero me obligué a sonreír, como siempre. Tengo 35 años y ante el mundo, llevo una vida envidiable en Phoenix. Una casa espaciosa en Scottsdale, 2 autos de lujo en el garaje, la libertad de trabajar como diseñador independiente mientras mi esposo, Bradley, asciende de rango como director de ventas regional en Nexora Labs, un gigante de consultoría farmacéutica. Durante 8 años creí firmemente que habíamos construido un matrimonio sólido, basado en la confianza, los sueños compartidos y el respeto mutuo. Sus frecuentes viajes de 3 o 4 días nunca me molestaron. Después de todo, fueron estas ausencias las que nos brindaron consuelo, las que me permitieron dedicar horas a mis proyectos creativos sin la presión de un trabajo formal. Pero algo cambió. Pequeños signos casi imperceptibles empezaron a molestarme. Bradley empezó a esconder su móvil con un gesto brusco cuando me acercaba, a responder a mis preguntas sobre viajes con una impaciencia velada, a cerrarse como una ostra cada vez que le sugería acompañarle a una conferencia. Esta vez, cuando le propuse unirme a él en Palm Springs, una escapada rápida, un respiro para los dos, la reacción fue inmediata y tajante. Ni lo pienses. El tono fue tan duro que me tomó por sorpresa. Esto no son vacaciones, Lillian. Estaré en reuniones desde el amanecer hasta la noche. Estarías encerrado en una habitación de hotel, muy aburrido. Las palabras dolieron más de lo que deberían. Recordé cómo al inicio de nuestro matrimonio, él insistía en que fuera con él, convirtiendo los viajes de trabajo en pequeñas aventuras para dos. Ahora mi presencia le parecía una molestia, un peso que no quería llevar. No me importaría, respondí en voz baja, tratando de ocultar la herida. Podría trabajar en mis diseños, explorar la ciudad mientras estás ocupado. Ha pasado un tiempo desde que pasamos tiempo real juntos. La empresa no cubre los gastos de los cónyuges, respondió secamente, mientras con un movimiento brusco metía otra camisa en su maleta. Y francamente necesito concentrarme en el trabajo, no preocuparme por entretenerte. La conversación murió allí, pero el sentimiento de haber sido descartado permaneció conmigo como una marca. ¿Cuándo me convertí en una molestia? Cuando mi empresa dejó de ser bienvenida y se convirtió en un obstáculo. Ahora, mientras lo veía prepararse para 3 días más en Palm Springs, ese familiar nudo de desconfianza se apretó en mi estómago. Actuó con una precisión casi teatral, dobló sus trajes impecables, eligió cuidadosamente su colonia y ni siquiera olvidó el reloj de diseño que le había regalado en su último cumpleaños. Para una simple conferencia de trabajo parecía demasiado preocupado por su apariencia. ¿En qué hotel dijiste que te hospedarías? Pregunté fingiendo estar ocupada con algunos papeles sobre la mesa, como si la respuesta no importara. Siempre igual, respondió sin mirarme. Resort Palms del Desierto. Ya sabes, ese donde suelen tener lugar los eventos farmacéuticos. Asentí, pero había algo ensayado en la forma en que lo dijo. ¿Y volver el viernes por la noche? Probablemente bastante tarde. No tienes que esperarme despierta. La cremallera de la maleta se cerró con un tirón más fuerte del necesario. Necesito que este viaje salga perfecto, Lillian. La empresa está atravesando algunos cambios y tengo que demostrar mi valor a los clientes de la región. El énfasis en la palabra necesidad me hizo mirar hacia arriba y estudiar su rostro. Bradley siempre había sido un éxito en su carrera, uno de los mejores en su campo. ¿Cuáles fueron estos cambios? ¿Y por qué nunca había mencionado nada antes? ¿Está todo bien en el trabajo? Pareces más tenso que de costumbre por este viaje. Por un segundo, algo cruzó su mirada, ¿ansiedad? ¿Culpa? Pero desapareció tan rápido que dudé de haberlo visto. Todo bajo control. Solo las habituales presiones corporativas. No hay nada de qué preocuparse. No hay nada de qué preocuparse. Esa frase se había convertido en su estribillo cada vez que le preguntaba sobre trabajo, viajes o, francamente, cualquier cosa que tuviera que ver con nuestras vidas. ¿Cuándo comencé a ser tratado como un niño, incapaz de afrontar asuntos de adultos? Después de que él partió hacia el aeropuerto ese jueves por la mañana, deambulé por la casa sintiendo un vacío más pesado que de costumbre.
El silencio resonó como una advertencia. Bradley había estado actuando de manera extraña durante meses y lo atribuí todo al estrés, tal vez a una crisis de la mediana edad. Pero la forma en que doblaba su ropa con tanto cuidado, la forma en que evitaba mi mirada cuando mencionaba el hotel, despertó una sospecha que no quería admitir. Intenté concentrarme en diseñar un logotipo para una cadena de restaurantes, pero mi mente seguía divagando. Hasta que en una decisión que nunca antes había tomado, abrí mi cuaderno y busqué Desert Palms Resort. El sitio web mostraba un lujoso complejo con piscinas cristalinas, jardines impecables y sofisticadas salas de conferencias, exactamente el tipo de lugar en el que una empresa farmacéutica celebraría sus eventos. Sin embargo, a medida que hojeaba las imágenes, crecía la inquietud. No pude identificar qué, pero algo no cuadraba. Tal vez fuera la forma en que Bradley había arreglado sus mejores prendas. O la vehemencia con la que rechazó mi compañía. O incluso ese tono defensivo al responder preguntas sencillas. O quién sabe, la acumulación de meses sintiéndome una extraña dentro de mi propio matrimonio. Fue entonces cuando di un paso que nunca había considerado, planificar una visita sorpresa. La idea de aparecer de repente en su hotel era a la vez electrizante y aterradora. En 8 años de matrimonio, nunca le había sucedido nada inesperado en sus viajes. Siempre respeté su espacio profesional, confié en su necesidad de concentración y creí en la independencia que tanto valoraba. Pero algo dentro de mí había cambiado en los últimos meses. Una sensación cada vez mayor de que el hombre con el que me casé se estaba convirtiendo en un extraño y necesitaba entender por qué. El viernes por la mañana, me paré frente a mi armario, decidiendo qué ponerme para el viaje de 3 horas hasta Palm Springs. Opté por un vestido ligero, lo suficientemente elegante como para pasar del coche a una posible cita para cenar, si Bradley tenía tiempo para mí. Me temblaban las manos mientras empacaba una bolsa con lo esencial y tenía que recordarme, en todo momento, que este era mi esposo y que sorprenderlo no debería parecer un acto de valentía. El camino por el desierto de Arizona me dio demasiado tiempo para pensar. Ensayé mentalmente lo que le diría cuando lo conociera, imaginando su sonrisa de sorpresa, esa risa que soltaba sacudiendo la cabeza, como lo hacía en los primeros años, cuando yo era espontáneo. «Estás loco», decía, pero con cariño como en los viejos tiempos. Cenaríamos juntos, tal vez tomaríamos una copa junto a la piscina y recordaría por qué me enamoré. La razón por la que me enamoré de él en primer lugar debería haber sido suficiente para ahogar cualquier duda. Pero había algo dentro de mí, una voz obstinada que traté de sofocar, susurrando posibilidades más oscuras. ¿Y si no estuviera solo? ¿Y si hubiera una razón para tanta insistencia en mantenerme alejado? ¿Y si la distancia entre nosotros no fuera solo el cansancio del trabajo, sino algo mucho peor? Aparté esos pensamientos como si fueran mosquitos molestos y me concentré en el camino que tenía por delante. El paisaje desértico se transformó, pasando del marrón árido al verde exuberante de Palm Springs, un oasis de palmeras y flores que parecía brotar de la nada. El Desert Palms Resort fue fácil de encontrar, un amplio complejo de edificios de poca altura, rodeado de palmeras y un jardín bien cuidado. El aparcamiento lleno me tranquilizó, después de todo, era un fin de semana de conferencias, como había dicho Bradley. Todo tenía sentido. En recepción, una joven sonriente con ese entusiasmo profesional propio de quien todavía cree en el servicio al cliente, me miró con curiosidad. ¿Cómo puedo ayudar? Estoy buscando a mi marido, respondí forzando un tono relajado. Bradley Morrison. Está aquí para la conferencia farmacéutica. Escribió algo en la computadora y frunció levemente el ceño. Lo sentimos, pero no tenemos ninguna conferencia farmacéutica programada para este fin de semana. Mi corazón dio un vuelco. ¿Estás seguro? Mencionó algo sobre una conferencia de laboratorio, tal vez. Ella volvió a comprobarlo y sacudió la cabeza. No habrá eventos corporativos este fin de semana. Pero tenemos un invitado registrado con ese nombre. Habitación 237. La sangre golpeaba en mis oídos. Ninguna conferencia. Sin compromisos profesionales. Solo Bradley, en un resort de lujo por razones que él mismo había inventado. Logré tragar la sequedad en mi garganta antes de preguntar, con una tranquilidad que no sentía. ¿Podrías llamar a la habitación, por favor? Quiero sorprenderte. Por supuesto. Marcó la extensión y esperó.
Después de unos cuantos tonos colgó. Ninguna respuesta. ¿Quieres dejar un mensaje? No, está bien. Subiré y te esperaré allí. Sonreí, o al menos lo intenté. Quedamos en cenar juntos. El ascensor hasta el segundo piso me pareció una eternidad. Mi mente se aceleró superando explicaciones, tal vez la conferencia se pospuso. Quizás decidió tomarse un día para él solo y no quería preocuparme. Pero en el fondo lo sabía. Algo estaba muy mal. La habitación 237 estaba al final del pasillo. Me quedé frente a la puerta durante minutos que se prolongaron como horas, con la mano levantada para llamar, pero sin el valor para completar el gesto. Una parte de mí quería darme la vuelta, conducir a casa y fingir que nada de esto estaba sucediendo. Pero había recorrido demasiados kilómetros para dar marcha atrás ahora. Llamé ligeramente. Ninguna respuesta. Llamé de nuevo un poco más fuerte. Silencio. Luego, con un impulso que no provenía de la razón, giré la manija. No estaría desbloqueado. Pero así fue. La puerta se abrió, revelando una habitación claramente ocupada. La maleta de Bradley estaba abierta en el baúl, su ropa esparcida en un desorden que no coincidía con su perfeccionismo habitual. La cama, deshecha. Y en el aire un perfume caro, floral y denso, definitivamente no es mío. Mis piernas temblaron cuando entré, mis ojos recorrieron la habitación con una incredulidad que crecía a cada segundo. Fue entonces cuando lo vi. Sobre la mesilla de noche un recibo del servicio de habitaciones arrugado pero legible. Estampada con la fecha de la noche anterior, 3 cenas, 3 botellas de vino, fresas cubiertas de chocolate. Cena para 3. Sosteniendo ese papel como si fuera prueba de un crimen, escuché algo que me heló la sangre, el sonido del agua corriendo en el baño y voces. Voces femeninas. Risa fácil, conversación íntima, el tipo de familiaridad que solo llega con el tiempo. La ducha estaba abierta. Y Bradley no estaba solo. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. 8 años de matrimonio, 8 años de confianza, de planes trazados juntos, y ahí estaba yo, en una habitación de hotel, escuchando a mi marido en la ducha con mujeres que no conocía. Mujeres con las que había cenado la noche anterior. Mujeres con las que por el tono relajado de la conversación, claramente ya tenía antecedentes. Debería haberme ido. Debería haberme dado la vuelta, bajar y confrontarlo en casa cuando regresé. Pero no podía moverme. Me quedé paralizada con ese recibo arrugado en la mano, viendo cómo mi matrimonio se desintegraba en tiempo real. El agua se detuvo. Las voces se hicieron más claras. Escuché reír a Bradley, seguido de un comentario femenino sobre la próxima vez y el trato habitual. Fue entonces cuando entendí, tenía 2 opciones. Podría huir. O finalmente podría descubrir la verdad sobre lo que hacía mi marido en todos esos viajes de trabajo. Elegí la verdad. Me moví rápida pero silenciosamente, colocándome detrás de la puerta entreabierta del armario, donde podía ver sin ser vista. Mi corazón latía tan fuerte que tenía miedo de que todos lo oyeran. Pero me obligué a respirar, a concentrarme. Lo que fuera que estuviera a punto de suceder, necesitaba verlo con claridad. Necesitaba comprender de una vez por todas a qué me enfrentaba. La puerta del baño se abrió. Bradley salió primero, envuelto en uno de los desagües blancos del hotel, con una expresión relajada que no había visto en meses. Detrás de él 2 mujeres, ambas probablemente de 20 y tantos años, ambas deslumbrantes, ambas con trenzas idénticas, tan cortas que apenas cubrían sus muslos. Se movieron con una naturalidad que solo proviene de la repetición, de un acuerdo que claramente no era nuevo. ¿A la misma hora el mes que viene?, preguntó la morena, una mujer de facciones escultóricas perfectas, cabello impecablemente peinado y maquillaje que parecía haber sobrevivido ilesa a la ducha. Su voz tenía un ligero acento que no pude identificar, y el tono era el de alguien que confirma una reunión de rutina. Por supuesto. Bradley sacó su billetera. Días 15 al 17 como siempre. La rubia, más baja pero igualmente refinada, se rió. Sabes, Bradley, la mayoría de nuestros clientes no nos contratan para fines de semana completos. Debes amar tus viajes de trabajo. Se rió contando billetes que parecían de cientos de dólares. ¿Qué puedo decir?
Creo en el equilibrio entre la vida personal y profesional. Presioné mi mano contra mi boca para amortiguar cualquier sonido. Clientes. Rutina. No fue un error, no fue un desliz. Era un patrón. Algo que venía sucediendo desde hacía meses. Quizás años. Su esposa todavía no sospecha nada. Preguntó la morena aceptando el dinero que Bradley le tendió. ¿Lillian? Su voz llevaba un desdén que me hizo estremecer. Completamente ajeno. Demasiado ocupada con sus pequeños proyectos de arte para prestar atención a algo importante. Mientras yo digo que es trabajo, ella cree en todo. La rubia comenzó a vestirse, poniéndose lencería que claramente no provenía de ninguna tienda departamental. Debe ser agradable tener a alguien con tanta confianza. Tiene sus ventajas, coincidió Bradley. La morena se ajustó la correa de su bolso al hombro, dando un último vistazo a la habitación que, para ella, era solo una escena más de una larga lista de transacciones. Para mí fue la etapa en la que mi vida se derrumbó en cámara lenta. 3 años, respondió Bradley, como si estuviera comentando el tiempo de cualquier proyecto. Comenzó con arreglos locales, pero los viajes son mucho más eficientes. La empresa paga el hotel de todos modos. 3 años. 3 años de mentiras meticulosamente elaboradas, de sonrisas falsas después de cada viaje de negocios, de explicaciones vagas cuando le preguntaba por qué no podía acompañarlo. 3 años en los que había convertido nuestro matrimonio en una fachada conveniente para sus crímenes. ¿Y lo peor? Ni siquiera tuvo la decencia de parecer culpable. Para él, era solo logística. Entonces nos vemos el mes que viene, dijo la rubia, ya en la puerta, con la misma indiferencia con la que quien confirma un encuentro de rutina. Siempre Bradley sonrió como si estuviera cerrando un trato ventajoso. ¿Por qué cambiar lo que funciona? Intercambiaron besos al aire, un gesto tan ensayado como sus actuaciones en la cama. Observé paralizada cómo mi marido programaba su próxima traición con la misma naturalidad con la que programaba una partida de golf. No había ningún remordimiento en sus ojos, ni siquiera un atisbo de vergüenza. Solo la fría eficiencia de un hombre que hacía mucho tiempo había normalizado la corrupción de todo lo que lo rodeaba, incluyéndome a mí. Cuando la puerta se cerró, Bradley se movió por la habitación con la precisión de quien repite un ritual. Recogió la ropa esparcida, alisó las sábanas, abrió las ventanas para disipar el olor a perfume barato y a champán caro. Cada gesto fue calculado, cada detalle ajustado para borrar cualquier rastro de lo que allí había sucedido. ¿Cuántas veces había hecho esto? ¿Cuántas noches, cuántas habitaciones, cuántas mujeres y cuántas mentiras para taparlas? Permanecí inmóvil en el armario conteniendo la respiración, mientras él se preparaba para volver a su vida normal. La misma vida en la que regresaba a casa con historias de clientes difíciles y conferencias aburridas. La misma vida en la que me besaba la frente como si fuera un niño ingenuo, incapaz de ver la podredumbre detrás de su sonrisa. Pero algo dentro de mí se rompió y de la fractura surgió una claridad helada. Bradley me había subestimado. Pensé que era solo la esposa decorativa, la mujer que firmaba los cheques sin cuestionar, que organizaba cenas sin sospechar, que sonreía ante las fotos sin darme cuenta de que yo era una pieza más de su tablero de fraudes. Creía que su inteligencia era superior a mi capacidad para notar inconsistencias, que su encanto era suficiente para mantenerme ignorante. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Esperé hasta que lo escuché abrir la ducha nuevamente, otro hábito meticuloso para lavar no solo el sudor, sino también la culpa que claramente no sentía. Así que salí del armario en silencio, mi corazón latía tan fuerte que tenía miedo de que él lo oyera. Pero no hubo tiempo para el miedo. Solo por acción. Empecé a fotografiar todo. La cama deshecha con las sábanas aún marcadas por los cuerpos que allí habían estado. Las copas de champán sobre la mesa, una de ellas con pintalabios corrido en el borde. Los recibos del servicio de habitaciones sobre la mesilla de noche, estampados con la fecha y hora que demostraban su traición. Cada ángulo, cada detalle, cada pieza de evidencia que él, en su arrogancia, no podía molestarse en destruir por completo. Cuando terminé, salí de la habitación con la misma discreción con la que había entrado. En el pasillo, respiré profundamente por primera vez en horas. Ya no era la mujer que había llegado allí unas horas antes, llena de vagas sospechas y frágiles esperanzas. Ahora yo era algo mucho más peligroso, una mujer con un plan.
El viaje de regreso a Scottsdale debe haber sido insoportable. 3 horas para procesar que mi marido no era solo un mentiroso, sino un criminal que había utilizado nuestro matrimonio como escudo para sus fechorías. 3 horas para aceptar que si no actuaba, podría ser arrastrado a su ruina o, peor aún, ser considerado cómplice de sus crímenes. Pero, curiosamente, no lloré. No grité. No me desmoroné. Al contrario, cada kilómetro recorrido era un paso más hacia mi venganza. Cuando entré en el garaje de nuestra impecable casa, con su jardín perfecto y su fachada familiar feliz, supe exactamente qué hacer. Bradley no llegaría a casa hasta medianoche. Eso me dio tiempo. Y no perdería ni un segundo. Bradley no era solo un marido infiel o un ejecutivo corrupto. Era un maestro manipulador, un arquitecto de mentiras tan bien construido que ni siquiera yo, que había compartido su cama durante años, nunca sospeché el verdadero alcance de su podredumbre. Los mensajes entre él y Yasmín no eran solo los fríos tratos de un cliente con su proveedor de placeres ilícitos. Fueron intercambios de complicidad criminal, donde cada detalle fue calculado para eludir las auditorías, engañar a las autoridades fiscales y, sobre todo, mantenerme en la oscuridad. Nuestros clientes en puestos corporativos necesitan discreción y somos muy buenos proporcionando la documentación adecuada. La frase de Yasmín resonó en mi mente como un veredicto: no solo fui traicionada. Me han robado. No solo mi dinero, no solo mi dignidad, sino la realidad misma en la que pensaba que estaba viviendo. Y luego encontré el archivo. Una meticulosa hoja de cálculo, actualizada mensualmente, que dejaba al descubierto la doble vida de Bradley con la precisión de un cirujano. No fueron solo las cantidades gastadas en las consultas de Yasmín, aunque fueron bastante escandalosas. Estaban las capas de fraude, cenas que nunca sucedieron, regalos para clientes que no existían, tarifas de hotel infladas en viajes que ahora lo sabía, eran solo una cobertura para noches en casinos o citas con Verónica. Verónica. El nombre ardía como ácido. Una mujer de Las Vegas que recibía transferencias periódicas del fondo para sobornos que Bradley alimentaba con dinero que robaba de la empresa donde trabajaba. $40.000. 40.000. Dinero que debería haber pagado facturas, financiado sueños y garantizado nuestro futuro. En cambio, aterrizó en cuentas de apuestas en línea, en joyas que nunca había visto, en depósitos para una vida que estaba construyendo sin mí. ¿Y lo peor? Cada centavo de esa cantidad estaba sucio. Cada transferencia, cada factura falsa, cada mentira contada en los informes corporativos tenía mi firma en las declaraciones de impuestos que yo, como esposa segura de sí misma, firmé sin cuestionar. Por un momento el peso de todo eso casi me aplasta. No fui solo una víctima, fui un testigo involuntario. Si las autoridades se enteraran antes que yo, si su empresa fue auditada, si alguien decidiera investigar, podría ser arrastrada al abismo junto con él. La mujer que firmó los papeles. El cómplice por omisión. Pero entonces algo dentro de mí se rompió. No por dolor, no por miedo, sino por una furia tan fría y precisa que me dejó más lúcido que nunca. Bradley subestimó 2 cosas, mi inteligencia y mi ira. Mientras él se bañaba en el piso de arriba, quitándose el olor de los perfumes ajenos y el sudor de sus mentiras, yo comencé a actuar. Cada documento que encontré fue escaneado, cada correo electrónico guardado, cada transacción sospechosa anotada en una línea de tiempo que se convertiría en su sentencia. Creé copias de seguridad en nubes cifradas, envié copias a direcciones de correo electrónico anónimas, imprimí todo en papel y lo guardé en una caja fuerte fuera de casa. Pensó que yo era predecible. Ingenuo. Pero la mujer que dejó atrás esa noche ya no existía. En los días siguientes me convertí en una actriz digna de un Oscar. Sonreí ante sus besos distraídos, preparé cafés mientras él hablaba de reuniones importantes, escuché sus historias inventadas sobre cenas con clientes como si fueran verdades sagradas. Cada una de sus palabras era otro clavo en el ataúd que estaba construyendo para él. Y mientras Bradley vivía su farsa, yo tejía la mía, una red de pruebas tan apretada que cuando finalmente la desmantelaba, nada se escapaba. Fue entonces cuando conocí a Catherine Brennan. La abogada no solo era competente, era letal. Cuando deslicé las carpetas de pruebas sobre su escritorio, sus ojos se iluminaron con el tipo de emoción que solo los abogados de destrucción reconocen. Eso no es divorcio, querida, dijo hojeando los documentos con una sonrisa aguda.
Esto es una demolición controlada. Y ella tenía razón. Bradley no solo me estaba engañando. Estaba cometiendo fraude fiscal, malversación de fondos empresariales, blanqueo de dinero. Cada crimen era una palanca que podía utilizar, no solo para liberarme a mí mismo, sino también para aplastarlo. Catherine explicó, si lo denunciara antes de que la empresa o el IRS se enteraran, si pudiera demostrar que fui una víctima tan engañada como los accionistas de su empresa, estaría protegida. Pero para ello el momento tenía que ser perfecto. No puede sospechar nada, advirtió Catherine. Cuando cae tiene que ser desde una altura que no deje ninguna posibilidad de supervivencia. Y fue entonces cuando David Cross entró en escena. David, exagente federal, experto en rastrear dinero sucio y desmantelar esquemas corporativos, era el tipo de hombre que hacía sudar frío a criminales como Bradley. Cuando le mostré lo que ya tenía, simplemente asintió como si hubiera visto cosas peores, pero lo que descubrió a continuación demostró que no, que Bradley era peor de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. ¿Por qué el fondo secreto de 40.000? Fue solo la punta del iceberg. Su fortuna a mis expensas, no solo robando el dinero que había ayudado a construir, sino traicionando la confianza de una empresa que le había dado estatus, poder e, irónicamente, las herramientas para su propia destrucción. Mientras los agentes trabajaban, registrando cada rincón de la oficina que Bradley llamaba su santuario, me permití un momento de fría satisfacción. Este hombre que durante años me había mirado con condescendencia, como si yo fuera incapaz de comprender el negocio complejo que lo mantenía tan ocupado, ahora tenía su vida desmantelada por una mujer a la que había subestimado desde el primer día. El teléfono de Bradley sonó sobre la mesa de la sala. Era Verónica. Lo dejé sonar hasta que saltó el correo de voz, imaginando su expresión cuando escuchó el mensaje automático: el suscriptor al que llamaste no está disponible. Si supiera que en ese mismo momento el FBI estaba analizando las transferencias que ella misma había recibido, los correos electrónicos que había intercambiado con mi marido, las fotos de los dos en cenas de negocios que en realidad eran reuniones para vender secretos industriales. Cada prueba fue como un martillazo a un ataúd ya cerrado. Señora Morrison. La voz del agente Chen me hizo regresar. Aquí tenemos todo lo que necesitamos. Si quieres seguir la operación en Las Vegas, podemos organizar una videoconferencia con el equipo local. Están a punto de acercarse al hotel. No lo dudé. Quiero ver. A 200 kilómetros de distancia, en una lujosa suite del Bellagio, Bradley estaba terminando su segundo whisky, probablemente celebrando otro trato cerrado, cuando sonó un golpe en la puerta. No era servicio de habitaciones. Era un equipo del FBI con órdenes de arresto, esposas y la expresión impasible de quien ya había visto demasiado como para dejarse impresionar por la expresión de asombro en el rostro de un criminal en pleno acto. La cámara de seguridad en el pasillo capturó todo. El momento en que Bradley abrió la puerta con esa sonrisa arrogante que también conocía, la forma en que su rostro se puso triste cuando vio los chalecos con las letras FBI, el momento en que intentó dar un paso atrás, como si pudiera escapar. No hubo escapatoria. Esta vez no. Bradley Thomas Morrison. Leyó un agente en voz alta, mientras otro lo inmovilizaba contra la pared. Está siendo arrestado bajo sospecha de fraude corporativo, espionaje industrial, lavado de dinero y conspiración para cometer delitos federales. Tienes derecho a permanecer en silencio. Observé todo en silencio con los brazos cruzados, mientras Catherine apretaba mi mano con una fuerza que decía que lo habíamos logrado. David, a mi lado, simplemente sacudió la cabeza, como diciendo por fin. Ahora van a registrar la habitación, informó el agente Chen. ¿Quieres que te pida que te concentres en algo específico? Sonrisa. No era necesario. Verónica está ahí. Y si Bradley es la mitad de idiota que creo que es, debe haber dejado algo incriminatorio a la vista. Probablemente en la caja fuerte de la habitación, o en su bolso. 5 minutos más tarde, la cámara mostró a los agentes abriendo una pequeña caja fuerte, de donde sacaron fajos de dinero en efectivo envuelto $50.000, exactamente como había predicho David, y una unidad flash con el logotipo de Nexora Labs. Al lado, sobre la mesa de café, una carpeta con documentos con el sello confidencial propiedad exclusiva. Bingo, murmuré. Bradley, esposado, fue sacado de la habitación, con los ojos muy abiertos y la boca abierta en un grito sin palabras de cómo, eso nunca sería respondido. No para mí.
Después de todo, no. Cuando la pantalla se oscureció, me volví hacia el agente Chen. Ahora me gustaría hablar de los próximos pasos. Tengo una lista de los bienes que escondió cuentas offshore y sí, abrí mi bolso y saqué un sobre. Aquí están los registros de las propiedades que compró con dinero malversado. Incluyendo un apartamento en Miami que técnicamente pertenece a un holding en las Islas Caimán. Pero tengo pruebas de que él fue quien firmó los cheques. El agente Chen tomó el sobre y hojeó los documentos con un silbido bajo. Señora Morrison, es usted impresionante. No soy yo, respondí, mirando a Catherine y David. Somos nosotros. Y Bradley aprenderá por las malas, que subestimar a una mujer es el último error que debe cometer un hombre como él. Esa noche, cuando la noticia del arresto de un ejecutivo de Nexora Labs por espionaje corporativo comenzó a circular en las noticias, me serví una copa de vino, la misma que Bradley solía abrir para celebrar sus éxitos. Pero esta vez el brindis fue mío. Y por primera vez en años dormí sin pesadillas. Labs, cuya voz rebosaba un alivio que solo aquellos que apenas escaparon de un desastre pueden expresar. Lillian, no puedes imaginar lo agradecidos que estamos. Bradley casi arruinó esta empresa. Gracias a tu información, pudimos contener la filtración de datos y recuperar algunos de los fondos malversados. Y como muestra de nuestra gratitud, aquí hizo una pausa dramática, la Junta aprobó una compensación financiera por tu papel en exponer estas irregularidades. No es una fortuna, pero es lo mínimo que podemos hacer por alguien que nos salvó de un escándalo de proporciones catastróficas. El cheque que llegó por correo urgente al día siguiente por una cantidad que cubriría mis gastos legales y aún me dejaría con un cómodo colchón, fue la guinda del pastel de una venganza servida con precisión quirúrgica. Pero el verdadero premio no fueron los números de mi cuenta. Era la carta firmada por el CEO de Nexora, agradeciéndome formalmente y ofreciéndome un puesto de asesor temporal para ayudar a reforzar sus protocolos de cumplimiento. Su perspicacia para identificar los fallos de nuestro sistema fue impresionante, escribió. Nos gustaría contar con su buen ojo para ayudarnos a evitar que esto vuelva a suceder. Me reí cuando leí esas palabras. Conocimiento. Bradley siempre me trató como si mi inteligencia fuera un accesorio decorativo, algo hermoso pero inútil. Ahora los mismos hombres a los que tanto admiraba, los titanes de la industria, los estrategas despiadados, me pedían consejo. La ironía era tan dulce que casi dolía. Mientras organizaba documentos en mi nueva oficina temporal, un espacio aireado con vistas al horizonte de la ciudad que tanto amaba a Bradley, recibí un mensaje de Catherine. Sus abogados se han puesto en contacto. Quieren negociar los términos del divorcio. Parece que Bradley está dispuesto a renunciar a todo, incluida su casa en Malibú, para impedir que usted testifique contra él en el juicio. Adjunta al mensaje había una foto de Bradley vestido de preso, con la cara hinchada y los ojos vacíos. Ya no quedaba rastro del hombre que antes me miraba con desdén, como si fuera un proyecto de caridad que toleraba por lástima. Respondí con un solo emoji, fuego. Porque al final, no se trataba del dinero, ni de la casa, ni siquiera de la humillación pública que estaba a punto de afrontar. Se trataba del sonido de mi propio nombre pronunciado respetuosamente nuevamente. Se trataba de la sensación de caminar por un pasillo y saber que cada paso me alejaba más de su sombra. Se trataba de mirarse al espejo y reconocer a la mujer que, contra todas las expectativas, incluida la mía, se había negado a ser borrada. Y cuando semanas después el fiscal federal me llamó para confirmar que Bradley había aceptado un acuerdo de declaración de culpabilidad, intercambiando los nombres de otros ejecutivos corruptos por una sentencia reducida, no sentí ni una pizca de lástima. Después de todo, él siempre supo cómo jugar. Simplemente no me di cuenta de que esta vez, las reglas las había escrito yo. Me ajusté el collar de perlas que me había regalado para nuestro primer aniversario, el mismo que usé la noche que descubrí sus mentiras, cuando decidí que nunca volvería a ser la mujer que él imaginaba que sería. Ahora brillaban contra el cuello de mi nueva chaqueta, un recordatorio de que incluso los símbolos de una vida falsa podían convertirse en armadura. El futuro ya no era algo que temiera. Era un territorio vasto, lleno de posibilidades con las que apenas me había atrevido a soñar. Y por primera vez nadie me dijo que no podía ganarlos. Una versión meticulosa de mí mismo, una mujer diseñada para ser el telón de fondo perfecto para su farsa. Una esposa impecable, una compañera silenciosa, una sombra conveniente.
Pero lo que nunca entendió fue que mientras él construía su prisión de mentiras a mi alrededor, yo estaba aprendiendo a ver a través de los barrotes. Y eso es exactamente lo que Rebecca Torres quería explorar. ¿Cómo se dio cuenta de que estaba siendo manipulado?, preguntó, sus dedos flotando sobre el teclado como si cada una de mis palabras fuera un fragmento de dinamita a punto de detonar su narrativa. No fue un solo momento, respondí recostándome en mi silla con una calma que me sorprendió. Fue una erosión lenta, pequeñas grietas en la fachada que, cuando finalmente miré de cerca, revelaron un abismo. Bradley no solo mintió a los demás, se mintió a sí mismo con tal convicción que casi me convenció de dudar de mi propia cordura. Gaslighting, notó, el término sonaba demasiado clínico para algo que me había dejado tan crudamente expuesta. Sí, estuve de acuerdo. Pero también fue mi salvavidas. Porque cuando te ves obligado a cuestionarlo todo, incluso tu propia memoria, aprendes a confiar solo en la evidencia. Y me he vuelto muy bueno coleccionándolos. La periodista se inclinó hacia adelante con los ojos brillando por el hambre de una historia que trascendiera las páginas de negocios. ¿Sabía que estaba construyendo un caso penal mientras hacía esto? Al principio no, admití. Todo empezó como defensa propia. Un archivo aquí, una nota allá, cosas que guardé para demostrarme a mí mismo que no estaba loco. Pero cuanto más descubría, más me daba cuenta de que estas pruebas no eran solo para mi tranquilidad. Eran las piezas de un rompecabezas que, una vez ensambladas, revelarían a Bradley no como el genio que creía ser, sino como el aficionado arrogante que siempre fue. Y entonces vino la pregunta que sabía que vendría, cargada con el peso de un tabú social: ¿alguna vez has pensado en simplemente irte? ¿Por qué no dejaste todo atrás? Porque Rebecca, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos, irse habría sido lo que él esperaba. Bradley contó con mi huida silenciosa, con mi vergüenza, con mi miedo a ser juzgado. Contaba con el hecho de que yo, como tantos otros antes que yo, preferiría una supervivencia silenciosa a una justicia ruidosa. Pero no solo quería sobrevivir. Quería que supiera que cada mentira, cada humillación, cada centavo robado tenía un costo. Y no el coste abstracto de un divorcio o un escándalo temporal, sino el precio concreto de una celda de prisión, un juicio público, un legado destruido. La grabadora de Rebecca siguió girando mientras describía el momento en que le entregué las pruebas a Patricia, la expresión del rostro de la abogada cuando se dio cuenta de que no estábamos lidiando con una mala conducta, sino con un plan criminal de años de duración. Debes haber sentido un inmenso alivio, comentó. Pero la verdad era más compleja que eso. No fue alivio, fue poder. Por primera vez, no estaba reaccionando a la vida que Bradley había creado para mí. Estaba creando algo nuevo a partir de las ruinas del suyo. Y descubrí que esa era la forma más dulce de venganza, no la destrucción, sino la reinvención. Cuando terminó la entrevista y salí del edificio del Phoenix Business Journal, el sol del desierto caía sobre la ciudad como una promesa. Las calles, antaño un laberinto de obligaciones y apariencias, ahora parecían un mapa de posibilidades. Y yo, una vez la mujer invisible junto a Bradley Morrison, estaba a punto de convertirme en la autora de mi propia historia, una historia que, gracias a los informes de Rebecca, pronto sería leída, discutida y, sobre todo, recordada. Pero antes de que se publicara el artículo, quedaba una última pieza por implementar. Un artículo que no involucraba a abogados, periodistas ni pruebas forenses, sino algo mucho más personal, la carta que le había escrito a Bradley la noche antes de su sentencia. No fue una acusación, ni un adiós. Era un espejo. Y cuando lo leyera, finalmente vería lo que yo ya sabía desde hacía meses, que la mujer que subestimó no solo lo destruyó, sino que se reconstruyó a partir de las cenizas que dejó atrás. El patrón era clásico, casi didáctico, el manual de abuso financiero que Bradley siguió al pie de la letra, como observó Rebecca con precisión quirúrgica. Controlaba la información como un dictador controla la prensa, desestimaba mi inteligencia con sonrisas condescendientes y utilizaba mi confianza como arma contra mí mismo. Pero cuando finalmente vi a través de la niebla de sus manipulaciones, no solo escapé de sus garras, convertí sus propias tácticas en trampas. Y eso es exactamente lo que reveló al mundo el artículo de Waifu Brought Down, como una mujer desmanteló un imperio criminal, que apareció en la portada de Monthly Magazine 2 semanas después, como un manifiesto de justicia servido en un plato frío. Rebecca no se limitó a escribir un informe.
Ella esculpió un retrato en el que mi historia no era la de una víctima que tropezó con su suerte, sino la de un estratega que desmanteló, pieza a pieza, el castillo de naipes de un criminal profesional. Cada párrafo resaltaba no mis cicatrices, sino mi precisión, las horas que pasé rastreando transacciones sospechosas, las alianzas que forjé con agentes federales, los movimientos calculados que convirtieron mi aparente fragilidad en su mayor debilidad. El enfoque metódico de Morrison para recopilar pruebas y construir el caso demuestra un nivel de pensamiento estratégico que sería impresionante incluso en un investigador profesional, escribió Rebecca. Y luego la frase que resonó como un veredicto: su marido pasó años subestimando su capacidad para reconocer sus actividades criminales. Morrison demostró que la inteligencia y la determinación son armas mucho más letales para un criminal que la simple sospecha. La repercusión fue una avalancha. Los correos electrónicos y las llamadas inundaron mi bandeja de entrada, mujeres que compartían historias similares, hombres que admitían que nunca habían notado las señales, profesionales de seguridad que me pedían que hablara en capacitaciones. Incluso se presentó un agente literario con la tentadora propuesta de convertir mi experiencia en un libro. Pero entre todas las reacciones, una se destacó como el punto final perfecto para esta narrativa: la carta de Bradley. 3 días después de la publicación, llegó a mis manos un sobre con el matasellos del Centro Federal de Detención, reenviado por Catherine. Las palabras de Bradley se derramaron sobre el papel como veneno destilado: no necesitabas humillarme públicamente. ¿No fue suficiente para destruir mi vida? Ahora todavía te aprovechas de mi ruina, dando entrevistas como una heroína. Como era de esperar, fue Bradley. Incluso tras las rejas, todavía se veía a sí mismo como la víctima, todavía me acusaba de traición, como si yo hubiera sido el mentiroso, yo hubiera sido el ladrón. No respondí. Ni siquiera lo necesitaba. Rebecca utilizó extractos de la carta en un artículo posterior, que ilustra cómo los abusadores financieros, incluso cuando quedan expuestos, nunca asumen la culpa. Para ellos el espejo siempre está roto. Mientras Bradley se pudría en su celda, mi vida floreció de una manera que nunca me había atrevido a soñar. El artículo no solo me devolvió la voz, sino que abrió puertas que ni siquiera sabía que existían. Las empresas farmacéuticas, impresionadas por mi papel a la hora de exponer el fraude, se convirtieron en clientes de mi estudio de diseño. Por primera vez en años, mi trabajo no tuvo que ceder a los caprichos de los compromisos importantes de Bradley. Y entonces llegó la invitación que selló el círculo de la ironía. Patricia Valdez, de Nixora Labs, me ofreció un puesto en su departamento de seguridad corporativa, centrado precisamente en prevenir el tipo de fraude que mi exmarido había perpetrado contra ellos. Sus habilidades de investigación y su comprensión de cómo opera el fraude financiero serían invaluables para nuestro equipo, dijo durante nuestra reunión, con una sonrisa que parecía tener un toque de justicia poética. Además, tener a alguien con su experiencia desarrollando programas de capacitación enviaría un mensaje poderoso sobre nuestro compromiso de prevenir incidentes futuros. Acepté de inmediato. La paga era sustancial, los beneficios impecables y la satisfacción inestimable. Después de todo, nada podría ser más dulce que recibir un pago para desmantelar los planes que Bradley había perfeccionado, mientras él, al otro lado de las rejas, veía desmoronarse su imperio. Mientras vaciaba los últimos rastros de Bradley de la casa que ahora era solo mía, encontré una foto nuestra en un cajón olvidado. Él sonrió confiado con su brazo posesivo alrededor de mis hombros, mientras yo miraba a la cámara con una sonrisa que, hoy lo sé, era solo una máscara de conformismo. Lo tiré a la basura sin dudarlo. 6 meses antes, yo era la mujer que él consideraba demasiado ingenua para entender los negocios complejos. Ahora yo era el profesional contratado para enseñar a los ejecutivos cómo detectar fraudes sofisticados, mientras él, con su mono naranja, era conducido esposado para cumplir una sentencia que podía llegar a los 25 años. En el tribunal, durante el juicio que selló su destino, la jueza Patricia Whitman no se anduvo con rodeos. Los crímenes del señor Morrison no fueron actos impulsivos, sino un patrón sistemático de robo y fraude que duró años. El acusado demostró un desdén no solo por la confianza de su empleador, sino también por el bienestar de su propia esposa, quien podría haber enfrentado graves consecuencias legales por sus acciones. Mientras Bradley bajaba la cabeza y finalmente admitía su culpa, recordé cada vez que me había llamado demasiado simple para entender sus asuntos. El hombre que me trató como a un accesorio decorativo confesó ahora, ante un tribunal federal, ser un criminal que malversó cientos de miles de dólares.
Y entonces en el pasillo del foro, el agente Chen se acercó con la noticia que cerraría con broche de oro este capítulo. Verónica, la cómplice de tu marido en Las Vegas, ha aceptado cooperar plenamente con nosotros. La sonrisa que se formó en mis labios no fue de triunfo, sino de paz. Porque al final, no fue la justicia lo que me hizo libre, fue el conocimiento de que mientras Bradley se pudriera en su propia mentira, yo me había convertido en la mujer que él nunca imaginó que podría ser. La investigación reveló algo aún más siniestro de lo que imaginaba. Bradley no solo estaba robando, sino que estaba construyendo un imperio de corrupción. Según el testimonio del cómplice, planeaba reclutar a otros ejecutivos farmacéuticos para convertir su plan en una red organizada de espionaje industrial. No bastaba con que me traicionara, quería contaminar toda una industria con su codicia. Y yo, sin saberlo, había cortado el mal de raíz antes de que se extendiera. Esta conciencia me llenó de un orgullo que no era triunfalista sino profundo, como si, al defender mi propia verdad, hubiera protegido algo mucho más grande que mi nombre o mi carrera. Cada documento que organicé, cada llamada que grabé, cada detalle que anoté no fue solo para derrotar a Bradley, sino para proteger a Nexera Labs y, tal vez, a otras compañías de las garras de un hombre que veía la ética como un obstáculo que debía sortearse. Mientras tanto, Catherine, mi abogada, mi estratega, mi implacable aliada, cerró el último capítulo de esta guerra con la elegancia de un jaque mate. El divorcio concluyó con una frase que sonó a poesía: la casa, los autos, los bienes legítimos, todo se quedó conmigo. Bradley, en cambio, heredó solo deudas, restitución y la humillación de que el juez se riera en su cara cuando su abogado tuvo la audacia de sugerir que yo debería pagar por su defensa. Lo más absurdo que he oído en 20 años en los tribunales, fueron sus palabras exactas. Casi sentí pena. Casi. Pero el verdadero punto de inflexión no fue lo que había perdido, sino lo que había ganado. La mujer a la que Bradley había desdeñado por ser demasiado ingenua en los negocios, ahora era invitada a consultorías, a hablar en conferencias y a asesorar a empresas sobre la prevención del fraude. La invitación a la Asociación Nacional de Profesionales de Seguridad Corporativa en Denver no fue solo un reconocimiento, fue una coronación. Allí, frente a 300 expertos, desmantelé el plan de Bradley pieza por pieza, no como víctima sino como arquitecto de su propia caída. El título de la charla: Cuando la amenaza viene desde dentro, cómo las relaciones personales permiten el fraude corporativo, bien podría haber sido el epítome de mi transformación. Porque Bradley pasó años convenciéndome de que yo era menos inteligente, menos capaz, menos relevante. Pero al exponer su red de mentiras demostré que mi intuición era aguda, mi paciencia estratégica y mi inteligencia, cuando se subestimaba, se convertía en un arma letal. Agentes federales, ejecutivos e incluso competidores ahora me buscaban no por lástima sino por respeto. Y fue en ese escenario, bajo los focos que él nunca hubiera imaginado que yo merecía, que entendí: la mejor venganza no es destruir a quienes te subestimaron, es convertirte en todo lo que juraron que nunca serías. Fue en Denver donde conocí a David Harrison. Un consultor de seguridad de Seattle con un caso similar entre manos, otro ejecutivo farmacéutico que vendía secretos como si fueran mercancías. Pero a diferencia de Bradley, David era todo lo contrario de lo que mi exmarido pretendía ser: transparente, ético, con una inteligencia que no necesitaba aplastar la de los demás para afirmarse. Nuestras conversaciones durante la conferencia comenzaron como intercambios profesionales y terminaron como confesiones veladas. Tienes conocimientos que ningún investigador externo tendría, me dijo un día mientras revisábamos documentos uno al lado del otro. Porque conocías al criminal no como un objetivo, sino como un hombre. Esas palabras resonaron en mí como un veredicto final. Después de años de ser tratada como un cómplice, demasiado bonita para ser brillante, demasiado emocional para ser lógica, aquí estaba un hombre que veía mis habilidades no como una amenaza, sino como una ventaja. 3 semanas después, cuando David aterrizó en Phoenix disfrazado de consultor, se enteró de que aquella no iba a ser una reunión de trabajo. Y cuando, durante la cena, me miró a los ojos y me dijo: has reconstruido tu vida de una manera que la mayoría de la gente ni soñaría después de tal traición, no fue el cumplido lo que me conmovió, sino la certeza de que por primera vez alguien vio no solo lo que había superado, sino en quien me había convertido. Bradley, mientras tanto, se pudrió en su celda federal, sentenciado a 2 décadas tras las rejas y al ostracismo eterno. Sus antiguos compañeros lo repudiaron, sus amigos desaparecieron y sus víctimas, entre ellas, Nexera Labs, le garantizaron que saldría de prisión más pobre que cuando ingresó.
El hombre que se creía intocable descubrió, demasiado tarde, que el peor castigo no es la justicia, sino la irrelevancia. ¿Tu herencia? Un nombre empañado, una carrera destruida y la cruel ironía de ser derrotado por la misma mujer que despreciaba. Hoy, cuando miro hacia el futuro, mis consultorías, mis charlas, la posibilidad de construir algo genuino con David, entiendo que exponer a Bradley no fue por venganza. Fue para sobrevivir. Porque a veces la respuesta más devastadora hacia quienes intentaron reducirte no es odiar, no luchar, sino simplemente negarte a seguir siendo la persona que inventaron para ti. Y en ese rechazo descubrí una fuerza que ni siquiera sabía que tenía.